Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. ¿Y el 10% de derecho a autodeterminación? 3%. 21 de agosto de 2015. Muy buenos días. Hoy es Santa Cecilia es Luciano Cruzcoque. Hoy es Santa Graciela. María Graciela Gómez. Sí. Santiago, la mínima. Pero hoy tenemos frío, entonces. No, pero no hace frío. 14 grados. Pero 10 grados de baja está temperadito. ¿Seré muy friolenta? Sí. Ayer estuvo exquisito, pero ayer estuvo exquisito, pero antes de ayer estuvo más exquisito. Sí. Pero ayer hacía calorcito. Está exquisito. Es rico. Ya, vamos. Y llueve, Dice, eso sí. Llueve, hay que prepararse porque en la tarde llueve. ¿Hoy, esta tarde? Sí. Pero vienen mira, precipitaciones, chubasco. Todo el fin de semana. En el sur. Vamos a las noticias. La presidenta Michelle Bachelet llegó a Paraguay para afianzar las relaciones bilaterales. Bachelet, país importante. Así es, país mediterráneo. Bachelet se reunirá con su homólogo Horacio Cartes, con el que discutirá las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Y el Ministerio de Educación publicó un documento con especificaciones a la gratuidad para el año 2016 que indica que sociedades comerciales podrán integrar entidades controladoras de universidades. El gobierno separó el crunch y dejó por un lado a las universidades estatales y por otro a las G9. Este es un tema que es un nudo, digamos, en la discusión sobre gratuidad y en la reforma educacional, también como es un nudo el tema de la carrera docente, para que lo sepan. Yes. A 24 horas de solicitar la audiencia de formalización para 19 personas por los casos Penta y SQM, el fiscal nacional, Sabas Chaguán, alertó las dificultades para avanzar en las indagatorias y declaró, abro comillas, si el Servicio de Impuestos Internos no se querella, hasta ahí nomás llega la investigación. Esto a partir de las formalizaciones que se hizo el día de ayer, de 16 personas por los casos Penta y Soquimí. Y también en el área del Servicio de Impuestos Internos, el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, reafirmó que existieron presiones políticas en torno al caso Penta y Soquimich. Vargas, quien el miércoles fue desvinculado, aseveró que estas presiones comenzaron con la querella que se debía presentar contra los controladores de Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín. Lo que hizo Vargas fue en el fondo señalar en un minuto que el gobierno, a través de Rodrigo Peñailillo y fundamentalmente del ministro Alberto Arenas, habría presionado indirectamente para que no presentaran querella y esta causa se mantuviera. Ayer Cristian Vargas estuvo en 2 canales de televisión, al menos los que yo pude ver. Uno es Mega, en la entrevista con Tomás Mochati, y otro con Mónica Rincón y Daniel Matamala, señalando efectivamente que Michel Llorrat le habría señalado que las presiones provenían del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda. Habría descrito también la reunión con el abogado PPD, Samuel Donoso, exactamente, en donde se le habría solicitado una documentación y se habrían, a su juicio, emitido una serie de órdenes que no correspondían, y habría señalado que no tuvo acceso a una serie de documentos que él sí solicitó. Y habría también le habría dicho a Michel Llorrat que lo que correspondía en algunos de los casos era querellarse, y lo que él veía es que había una serie de movimientos al interior del Servicio Interno precisamente para que no se investigara la arista SQM en particular. Y la arista Penta, en el fondo, lo que venía a hacer era un poco a tratar de promediar hacia el otro lado la arista SQM, que era la que le importaba al Ministerio del Interior. Eso pero terminemos los titulares, les propongo, muchachos. Esto va a ayer designaron al jefe de la Fiscalía de Macul, Felipe Sepúlveda, para investigar, no hemos hablado mucho de este tema, la entrega de la ficha de protección social al presidente del Partido Comunista, en realidad es a la mujer del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. El parlamentario salió a respaldar a su señora, esto tras la confirmación de que ella sí firmó los documentos para la entrega de la ficha. Lo que dice el presidente del Partido Comunista es que su señor, después del terremoto, se hizo una encuesta, y esa encuesta fueron a 5.000 personas, entre ellas su señora, a quienes le testearon en qué situación habían quedado. Entonces él dice, ella no es que
haya hecho una cosa trucha, sino que fue parte, digamos, de un movimiento que se hizo tras el terremoto. Sí. Lo que se señala es que la ficha de protección social se pide. No sé, tal vez hay un caso particular. Es lo que señaló el alcalde Puyol, demócrata cristiano, de Macul. En Angol designaron al fiscal César Chíbar para indagar las denuncias sobre el vínculo entre las FARC con el Partido Comunista. Esto luego de que el Ministerio Público acogiera una presentación de la bancada de Renovación Nacional. Ya, vamos a nivel internacional. La noticia fuerte de ayer en Europa, hay varias. Vamos a hablar de Corea del Norte y Corea del Sur. Ahí hay movimientos fuertes y advertencias de guerra. Pero en Grecia fue una notición. Alexis Tsipras decidió presentar su renuncia como primer ministro y convocar las elecciones anticipadas, esto poco después de pagar la deuda de 3.200 millones de euros con el Banco Central Europeo. Esto fue posible gracias al primer desbloqueo de 13.000 millones de euros provenientes del tercer rescate heleno. Atenas también devolvió el crédito puente, que era de 7.160 millones de euros, con el que pagó los vencimientos de deuda de junio y julio y saldó facturas atrasadas. A ver, tenemos Angela Merkel dio el ok a la tercera entrega de dinero a Grecia. Tsipras, que ya había puesto en jaque la Unión Europea en un minuto cuando dijo vamos por el referéndum y a ver qué dice la gente. ¿Aceptamos las condiciones acá de la Unión Europea y los otros grandes, digamos, hombres de las finanzas del mundo o no? Ganó la posición de Tsipras, salió fortalecido, negoció y ahora renuncia. Pero esta renuncia, y lo vamos a hablar, tiene que ver en el fondo con una estrategia política. Sí. ¿Tú crees que se quiere presentar a las elecciones? Sí, se va. Se va a presentar como en otra alianza distinta. ¿Qué te parece? Si no, una u otra, ¿no? Todos sirven. Israel advirtió que el pacto nuclear legitima al régimen iraní, que financia el terrorismo. En un comunicado, la Cancillería israelí aseguró que la comunidad internacional encabezada por el G5+1 no puede permitir que Teherán gane respetabilidad al tiempo que continúa practicando el terror en Medio Oriente. Y el cofundador del Frente Nacional de Francia, Jean-Marie Le Pen, aseguró que su expulsión del partido fue una mascarada y atribuyó a la presidenta, su hija Marine, toda la responsabilidad de ese asesinato político. Le Pen aseguró que va a recurrir a la justicia. De esto nos va a hablar Rafael, experto en política. Así es. ¿Ah? ¿Francesa? Francesa. Sí. Bueno, aquí ¿Ahora qué edad tiene Le Pen, perdón? No sé, puede tener 1000 años porque... ¿Te has dado cuenta que a los chinos uno no le sabe mucho la edad? No, a mí me pasa con un gran amigo mío, el chino Kim, que yo lo miro, lo conozco, y lo veo igual hace 15 años, uno nunca sabe qué edad tiene. Le Pen tiene son neutros. Además. Claro, y hacen mucho I Ching, y hacen mucho movimiento, se alimentan muy sano. No todo, ¿eh? Le Pen era diputado francés en los años 50 para que te pueda... No en los años 50, sino en los años 50. Perfecto. Para que tú... O sea, desde que 90 años fácil. Sí, te puedes calcular. Lo que pasó es que el Frente Popular, él educó a sus hijos para ser sus sucesores. La hija mayor se le fue con una ala del partido que se descindió del partido. Y la hija segunda, Marine, es una mujer muy vulgar y muy astuta. Ha elegido que el partido Frente Popular, Frente Nacional, se vaya hacia a la derecha en todos los temas de raza y en todo ese tipo de migratorios. Y a la izquierda en muchos temas sociales, porque lo que le interesa es recuperar o tener el electorado que era de los comunistas o de la izquierda tradicional en sus manos. Entonces tiene una política que lo que aquí llamaríamos populista, que es en todo lo social y todo lo económico bastante proteccionista, proto socialdemócrata. ¿Y cuántos son? ¿Son como un 20, un 17%? Sí, depende, no es pero es bastante, sí. No, y están bastante cerca de la presidencia. Y lo único que necesitan para que lo separa de esto es justamente Le Pen, que casi todo el tiempo da declaraciones antisemitas, declaraciones de ultraderecha, que a Marine le impiden llegar al poder supremo. Es una familia realmente de telenovela. Sí. Hay que pensar que Le Pen es un ser, bueno, tú sabes que tiene, le falta un ojo, fue torturador en Argelia. Fue héroe de guerra, Le Pen. Y torturador también en Argelia. También. Sí. Y es un personaje siniestro que su fortuna la debe a la herencia de un adherente, al que parece que se estuvo robando un pedazo de ella, le pusieron una bomba, los herreros legítimos le pusieron una bomba a su departamento. Un personaje colorido, digamos. Bueno, aquí en Chile sería democristiano, porque las posiciones que defienden son muy moderadas para la política chilena. Oye, y ojo con Corea. Ayer
Kim Jong-un, nuestro querido amigo, ha puesto sus tropas de primera línea en pie de guerra con Corea del Sur. La situación está álgida. Tú mismo ayer decías, Rafa, que te da el temor de que esto pudiera desatar una... Se ha hablado mucho de que el potencial de arma de ¿cómo se llama? De Corea del Norte es tan fuerte que podría destruir mucho. Pero es la amenaza permanente, sí. Finalmente no... Que no se puede controlar, no tenemos ningún control sobre lo que piensan los coreanos del norte. Sí. No sabemos qué van a hacer. Sí. Oye, bueno, vamos a la querella. Lo que tú hablabas de Vargas. No, ayer el desvinculado subdirector jurídico Cristian Vargas del Servicio de Impuestos Internos, que salió de su cargo hace un par de días, hizo declaraciones bien fuertes y bien importantes en distintos canales de televisión, donde aseguró que las presiones que recibía Michel Llorrat, que en algún momento trató de mantenerse aparte y bastante estoico respecto de las presiones, provenían directamente del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior. Todo esto también a raíz no solo de su desvinculación, sino también de las nuevas formalizaciones, que son además formalizaciones sin querellas del Servicio de Impuestos Internos, que es uno de los temas que está en discusión y uno de los gallitos que tiene el fiscal Chaguán con el Servicio de Impuestos Internos finalmente. Lo tiene desde comienzos de año, ¿no? O sea, esto no es un gallito nuevo. Sí. Hubo un minuto en que también el fiscal Chaguán lo tuvo con Jorrat, que no podía querellarse mientras el Servicio de Impuestos Internos no lo hiciera previamente. Hoy habla Olga Feliu, expresidenta de la Colegio de Abogados, también ex senadora designada, nunca hay que olvidar eso. La tía de mi amigo Carlos. ¿Qué Carlos? Feliu. Pero es una gran abogada de derecho administrativo. Bueno, y lo que ella dice es que el Ministerio Público se está apartando del principio de legalidad. Ella dice que la Fiscalía no puede formalizar si no tiene querella o denuncia de impuestos internos. Y Sabas Chaguán lo dice también hoy día, que si el Servicio de Impuestos Internos no se querella, hasta ahí nomás va a llegar la investigación. Así es, lo que es grave en esta materia es que finalmente hay una suerte de persecución, una suerte de policía política en lo que está sucediendo con el Servicio de Impuestos Internos por la cantidad de presiones que hay cruzadas. No se estaría, según las declaraciones de Cristian Vargas, apegando estrictamente a la legalidad del Servicio de Impuestos Internos, sino que estaría actuando para proteger a unos y no a otros. Aparentemente las presiones habrían empezado desde que comenzó el caso Penta, precisamente como moneda de cambio para que no se destapara ese QM, que el ministro del Interior, y esto cito textualmente, habría estado indignado con la acción que había tomado. Pero ¿cuál es la novedad de eso? Si de eso se habló. La novedad es que lo diga el subdirector jurídico. Lo dijo, y de hecho la gran pelea, y esto lo publicó CIPER Chile. Cuando Peñalillo seguía siendo ministro. Publicó. Claro, pero la fuente es la importante acá. Sí, lo que se publicó era la pelea que tuvo Vargas con Jorrat. La fuente es la misma, pero ahora... ahora la puede decir en primera persona. Yo no sé eso, pero lo que sí sé es que esto lo supimos. A mí me da risa porque tú hoy viene en la revista Capital a Ignacio Walker, me salto, pero sí, seré candidato. Como si fuera un golpe. ¿Alguien tenía alguna duda? Golpe. No lo ha dicho. Entonces, a veces hacemos como que de una noticia una novedad cuando la sabíamos. Supimos que la salida de Jorrat tuvo que ver con las presiones y la pelea con Vargas. Conocimos los mails de uno y otro. Supimos que también en CIPEC Chile, en un artículo, que Peñalillo habría dicho o señalado en algún minuto a no sé quién que él quería ir con camiones a sacar los documentos de Soquimich. Esas cosas se han hablado. La diferencia es que hoy Vargas da entrevistas públicas, pero... Claro, que lo diga él mismo también es lo delicado. Ahora ya no está Vargas, ya no está Jorrat, y ahora vamos a ver con quién pelea también. Entonces yo creo que hoy lo que hay que preguntarse... Con Barraza. Lo que hay que preguntarse es si el Servicio de Impuestos Internos, luego, digamos, de toda la luz que se puso sobre la posibilidad de un acuerdo, de un chanchullo para que se encontrara alguna vía política para salir de esta crisis de boletas ideológicamente falsas, si Impuestos Internos hoy está en la misma línea, o porque hoy tiene más ojos encima que los que tenía a comienzos de este proceso. Lo que pasa es que la complicación del asunto es que la política generalmente de Impuestos Internos no es querellarse en estos casos, ninguno de ellos, ni en Penta, ni en... La política tradicional de Impuestos Internos es que cuando se pilla un chanchullo como esto, se paga.
No, se paga una multa. Se paga una multa y lo que nos importa impuesto interno es que la plata llegue. Y de hecho eso es lo que hicieron los de Penta. Los pillaron y dijeron, ya, vamos a pagar. Y generalmente se arreglaba todo ahí. Aquí el chanchullo, el problema empezó cuando Peñalillo quiso hacer un juego político y joderse la UDI, y destruir a la UDI, y ahí empezó la carambola. Luego, yo encuentro injusto tu comentario. Encuentro injusto porque yo no me atrevería a decir que Peñalillo yo adelante todo esto para vengarse con la UDI. Esto apareció por una investigación súper distinta y se fue abriendo el abanico a una evasión tributaria y después se abrió Sukimich. Claro, es lo que estoy diciendo. Pero no es que Peñalillo dijo, a ver, ¿cómo voy a destruir a la UDI? Y lo inventó. Esto partió por una investigación de evasión tributaria. Sí, pero se aprovechó la hebra en un principio con mucha fuerza para hacerlo. Otra cosa. Y luego ¿qué político no se aprovecha cuando tiene a su opositor al frente? Claro, ustedes están hablando de unos políticos de guante blanco, eso no existe ni en la tele. Pero Claudia, te estoy diciendo que no, bueno. Es inútil discutir algo que es evidente. La UDI fue a hablar con Peñalillo y le digo, ¿sabe qué? En este tipo de cosas, cuando no hable usted porque esto se va a abrir. No, hagamos las cosas como se hacen siempre, digamos, que paguen y que esto se quede aquí. Peñalillo le dijo que no, y se fueron a tribunales. Y el impuesto interno se creyó. Y ahí, entonces, lo que pasa ahora es que tú no podías hacerlo para uno y después no hacerlo para otro. Y el problema que tienen es que ahora el Barraza y el director jurídico quieren volver a la antigua doctrina, a la doctrina habitual del Servicio de Impuesto Interno, que es justamente decirle, ¿sabe qué? Pague y nos quedamos callados. Ya no se puede, o si lo hacen me parece muy escandaloso y me parecería realmente vergonzoso que los de PETA lo están pagando y los de Sukimich no estén pagando. Bueno, lo que habría que ver también en estricto derecho cuál es la función que le corresponde al servicio de impuestos internos, porque también que el servicio de impuestos internos esté transformado en una institución que está poniendo en jaque todo el sistema político. Yo no sé si es lo que le corresponde o no. Yo creo que lo que tiene que velar es por recaudar mayores impuestos. Pero no a cualquier costo. O sea, no poniéndose vendas en los ojos y que lo único importante sea llenar las arcas fiscales sin saber cómo. No, sin duda. Pero el problema es que ya habiendo metido las patas en el barro una vez, ya es difícil que no las meta para todos los demás, porque se produce una injusticia bastante grande. Yo creo que el movimiento telúrico viene dado por la Fiscalía y por el Ministerio Público, no por el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos se ha visto interpelado a tener que actuar. Pero después de que actuó con una doctrina distinta bajo otra administración, que era la administración Llorrat, ¿verdad? Y le cayó todo este balde de mierda en buen chileno a Penta. Claro. Y hoy día tenemos formalizaciones del Ministerio Público sin querella. Pero seamos justos y pongamos las cosas en contexto, por favor. El caso Penta apareció primero. Y apareció por una evasión tributaria. No podemos poner, ¿por qué no hay formalizado, que como dice la UDI, pero que no hay formalización en el caso Sukimich? Porque las cosas tienen un ritmo. Primero Penta, y ahí entró Lavín y Delano. Ahora tenemos 19 personas, de las cuales la mayoría son de la mayoría. Y aparece, ojo, que del que no hemos hablado, aparece un hombre clave en estas formalizaciones que hizo el Ministerio Público. Salvador Martelli, para partir. Sin duda. O sea, un hombre que podría... de Bachelet y la administradora también de la campaña de Frey. La tesorera de la campaña de Eduardo Frey. Otro personaje que podría tirar el hilo de la campaña de Carolina Toá. Y también así de importante, Salvador Valdés, que podríamos llamar, como dice el mostrador, el Peñalillo de Sebastián Piñera. O sea, no me atrevería a decir el Peñalillo. Bueno, pero el hombre que manejaba ¿es como el Perkin de alguien? Ser el Peñalillo, que es como ser el Perkin en la cárcel, ¿no? Insisto en una tesis, los tiempos políticos no son lo mismo que los tiempos judiciales. Entonces, hoy tenemos formalizaciones que hay que ver si se concreta, si impuestos internos ingresa, vamos a tenerlas formalmente, si no, va a quedar toda la nada. La pregunta es, la que se está haciendo todo el mundo, es si impuestos internos va a ser, como lo hizo en el caso Penta, ayudar a los fiscales a llegar hasta el fondo, o si va a ser lo que siempre ha hecho, que es frenar y decir, no lleguemos a los tribunales, hagamos esto, arreglémoslo entre nosotros.
Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Yo creo que evidentemente cualquier lógica ética te dice que si ya lo hiciste con unos, Lógico. tienes que hacerlo con El otros. mismo código. Pero cualquier lógica política o cualquier lógica maquiavélica te diría, bueno, ¿sabéis qué? Si me puedo salvar, salvémonos. Llegamos a un Sí, acuerdo. a mí me gustan más las lógicas institucionales, finalmente. Claro. Ahora, hasta ¿en qué momento se puede volver a echar piedra? No sé. Yo creo no sé. que en el caso del señor Vargas, yo creo que él se está estos son puros instintos, yo no tengo ningún dato de esto, se está echando flores a sí mismo y a costa de joder. ¿Quiere figuraciones? No, yo creo que es a costa de jorar. Yo creo que yo era de una forma más silenciosa y más callada, hizo mucho más, fue bastante clave. Yo creo que hemos sido muy injustos con el señor Llorat, y se le ha exigido mucho más allá de lo que se le ha exigido cualquier otra persona en su cargo, y si uno ve ahora, con cierta objetividad lo que hizo. ¿Qué cosa? ¿Qué hizo? Se jugó por una doctrina que puede ser cuestionable, que fue ayudar a la fiscalía y hacer que esto se destapara y que esto llegara a tribunales. A mí me parece bien que sea así, digamos. Me parece muy bien que el financiamiento de la política haya terminado en tribunales. Me parece bien, a mí no me parece mal. No, me parece que la lógica de que los crímenes tributarios tienen otra lógica que los crímenes de los delitos comunes no me parece lógico, me parece bien. Pero era arriesgado lo que hizo, complicado lo que hizo, y yo creo que fue bastante valiente para su manera de hacerla. No fue, creo yo, a esta altura uno ve que no era tan evidente. A mí no me resulta tan evidente si Jorrat promovió una doctrina que no ha sido valorada, o si aquí hubo una ambigüedad en que no quedó claro si primero se resistió y fue en el fondo increpado por el Ministerio Público a tener que cambiar de posición. No me queda tan claro si el rol fue del bueno o del malo. A mí no me queda claro. Lo que estamos viendo es que recibió presiones fuertísimas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda, y no hizo caso. Pero Vargas fue el que... No hizo caso. Vargas lo que dice, lo que Vargas dice, sí hizo caso. Claro, sí, lo que Vargas dice, hasta ahora. Lo que Vargas dice es lo contrario. Bueno, yo creo que Vargas miente. Yo creo que si mintiera tendríamos las querellas que está echando de menos el Ministerio Público. No está mintiendo. Pero hasta ahora, cuando estuvo, hasta él estuvo ahí, sí, la estuvimos. Bueno, se indagó. Ahora, yo no voy a decir que miente, porque ahora ya no se ocupa eso de decir que la gente miente. Se dice, faltó la verdad. Qué tontera. ¿Cuál es la diferencia? No, porque hay una intencionalidad en la mentira. Faltó a la verdad. Sí. Oye, perdón. Pero así. Sí, yo quería decir, Carlos Minami hoy día dice que la postulación presidencial de Ricardo Lagos tiene más apoyo en la derecha que en la izquierda. Mira, qué loco que lo diga un hombre que fue tan cercano y tan amigo a Ricardo Lagos Escobar, que fue su jefe de campaña en su elección, en su candidatura del año 1993, que lloró cuando Lagos perdió esa primaria con Eduardo Frei, aunque todo el mundo sabía que la iba a perder, porque las primarias estaban hechas justamente casi que para que Frei saliera con una gran mayoría, no había opción de otro candidato. Y claro, esto da cuenta, digamos, del largo distanciamiento que se dio en la campaña del año 1999 entre Lagos y Minami, porque eran amigos íntimos y de verdad. Eso es lo que le preocupa mucho. Esto es como que Max Marambio saliera a decir, después de que apoyó la campaña de Meo, no tiene ni una posibilidad Meo, porque Meo lo apoya los enanitos verdes, no sé, ¿me entiendes? O sea, como... Es la gran preocupación de Ricardo Lagos, que es lo que yo le he leído en todas las entrevistas que ha dado y en todas las intervenciones, es justamente eso, no quedarse con el candidato. Por un lado, que los empresarios lo aman. Claro, pero justamente en este momento, por supuesto que es el candidato del Partido del Orden en este momento, pero y es su razón de ser, pero no quiere ser eso, no quiere ser el candidato del Partido del Orden, o no quiere solo ser eso. Quiere y no quiere. Bueno, es su única oportunidad, está ahí porque es el Partido del Orden, pero por otro lado no quiere ser solamente el Partido del Orden, porque sabe, su instinto no es tan tonto como hace cuenta que el Partido del Orden son 3 personas, él y 2 personas más. Entonces, ¿tú crees? No, el Partido del Orden, yo creo que harta gente aquí, pero el Partido del Orden, el Partido del Desorden es más grande. No sé. El Partido del Orden es muy chico, es el Partido del Orden. ¿Pero cuál es el Partido del Desorden? No, el partido de que no... Si uno va a la ciudadanía y si uno testea un poco las encuestas, lo que los analistas y expertos en lectura de encuestas te dicen que si uno cruza todos los datos,
respecto de evaluación del gobierno, de las reformas, de lo que el país espera, del pesimismo y todo, lo que tenemos es que Chile sería una sociedad más moderada que desordenada y revolucionaria. Eso es lo que dicen todos los... ¿Y por qué nunca ganan elecciones entonces esta gente? ¿Quiénes? Pero si El Partido del Orden. Lago ganó la elección perfectamente. Piñera ganó la elección. Piñera ganó la elección. Casi la pierde. ¿Ah? Casi la pierde. A través de una concertación ordenada se pudo imponer incluso una candidata que no tenía ninguna trayectoria política, como fue Michelle Bachelet. Que el Partido del Desorden. Es el Partido del Desorden. No, para ella fue impuesta por la concertación, el Partido del Orden, totalmente. No fue. El Partido del Orden nunca ganó. El Partido del Orden es experto en ganar partidos que no jugó. Eso es el Partido del Orden son unos zánganos que siempre ganan los partidos después. Porque nunca han ganado nada, nunca. No, perdón, pero en todas partes del mundo y las coaliciones políticas amplias son las que ganan y son todas... El Partido del Orden, ¿tú crees que el Partido del Orden quería a Michelle Bachelet? ¿Tú crees que ellos eligieron a Michelle Bachelet? Ellos querían a José Miguel Insulza, ese era el Partido del Orden. Sí, pero y le fue mal, como siempre. Ellos mismos lo bajaron, como siempre. Pero bueno, Rafael, porque les va mal. Ellos no querían a Insulza quería, y esos hombres... Insulza era el hombre del Partido del Orden. Si usted me niega eso, el Partido del Orden es muy pragmático y finalmente es tan pragmático que lo bajaron. El Partido del Orden en Chile, en otra parte del mundo, el Partido del Orden es pragmático. Aquí es un grupo de fanáticos que creen que son dueños de la verdad. El Partido del Orden aquí es teológico, pero no es lógico. El Partido del Orden que tú llamas y que seguramente tú lo estás identificando con ciertos grupos que Alamán llamaba en su momento los fácticos. No, te da la concentración dentro del grupo, el Partido del Orden. Dentro de la concertación lo que tú quieras, pero la gente tiene una tendencia, primero la gente no está preocupada todo el día de lo que pasa en política, somos algunos los que nos gusta, que estamos metidos y que nos interesa. La gente quiere trabajar tranquilo, que las cosas funcionen, que los servicios anden, que la salud ande más o menos bien, que la economía esté más o menos corriendo, para que los negocios, para que haya pega, para que haya empleo, para que los colegios funcionen, etcétera. ¿Verdad? Ese es de alguna forma el Partido del Orden y en general se va detrás del que esté mejor alineado y mejor agrupado. ¿Se fija? Y eso es lo que sucede. Y es lo que no es así. Es que no es así. Me encantaría que fuera así, pero no es así. ¿Dónde no es así? Es que no, en esa parte sí así. Pero acá no hemos tenido nunca un candidato, por lo menos en los últimos 25 años, un candidato populista que por sí solo saca. Y Joaquín Lavín, ¿qué es lo que era? Un payaso. Se vestía de cualquier cosa. Andaba vestido de pero tenía una coalición detrás. Tenía una coalición. Eso fue lo que le impidió ser presidente. Eso fue lo que le impidió ser presidente. No, yo creo que lo que le ha impedido, por ejemplo, ser presidente a Marco es precisamente no tener una coalición detrás. Lo que le va muy bien en las elecciones porque la gente le gusta a la gente que se disfraza, que hace cosas, que no sé qué. Mira cómo le va al Partido del Orden. Mira Ignacio Walker, el Partido del Orden no saca más de 3%, 4%, no existe. Es que no es el único representante. Bueno, es que el Partido del Orden tiene... Anunció candidatura presidencial. Comillas. En el Partido del Orden, que es el partido del narcisismo desatado, ellos creen que son cada uno... En el Partido del Orden y del Desorden, el narcisismo y el egocentrismo están desatados, perdóname. O sea, no es atributo de un solo mundo. El Partido del Orden es el narciso que además cree que es responsable. Yo te ven. Y el Partido del Desorden sería que el egocentrismo. Claro, pero desatado. Pero esto es... Pero en Chile, ¿quién sería el Partido del Desorden? No, nadie está en el Partido del Desorden. Entonces, pero el partido del partido... ¿Para quién pondrías tú? Pero dame para poder entender de qué estamos hablando. El partido de la gente que odia el Partido del Orden es más grande que el Partido del Orden. Pero explícame, ¿desde qué discurso? ¿Quién sería? El partido... ¿Quién cristalizaría ese Partido del Desorden? Bueno, como ejemplo, para poder entender de qué estamos hablando. Bueno, tú acabas de hablar de Meo, Sandón, Lavín en algún momento. El partido de que nosotros no nos gustan los notables, no nos gusta la mesa de los notables, no nos gustan los grandes. La presidenta de Chile no es el Partido del Desorden, entonces es el partido contra el orden instituido, contra los grandes cantantes. Yo no pondría a Marco Enrique Ominami en el Partido del Desorden. No, el desorden. No lo pondría ahí. Pondría quizá al senador Navarro en el Partido del Desorden. Pero ni a los comunistas los pondría en el Partido del Desorden. Al revés, pues son los más ordenados que hay. Disciplinados, como y yo creo que Marco ha ido caminando más bien a una postura bien distinta del desorden. Pero no tiene una coalición. Y que algo que si podemos sacar una elección en los últimos 20 años que hay la unidad popular, sin ir más lejos, también fue parte de una vamos coalición. Vamos un poco más al presente y del desorden, el orden. Hay también temas como... Es el problema del presente. Ya, entonces sigamos con el tema. Podemos cambiarlo. Dime tú, Claudito. No, quería hablar también porque en el mundo suceden cosas también, o sea, que tienen que ver con el orden y el desorden y que nosotros pensamos que nada de esto nos toca y nos tocan. La crisis de China nos toca, la situación de Brasil nos puede tocar,
porque la situación de Brasil no tiene que ver solo con una baja de popularidad de Dilma Rousseff. Que Angela Merkel haya viajado con un grupo de sus ministros a hablar de temas importantes de economía, pero en realidad dar un apoyo político a Dilma Rousseff, estamos hablando de Angela Merkel, que acaba de salvar también, comillas, a Grecia, es una señal política. Es una superheroína. Es una señal política. Salvó a Grecia. Entonces, por eso digo, si abrimos un poco la ventana, y lo que está pasando en Grecia ahora, la renuncia de Tsipras, también tiene que ver con una manera interesante de observar qué está sucediendo. El Partido del Orden destruyó. No sé si el Partido del Orden. Yo creo que es una tendencia pendular al orden. Pero el ministro griego, ¿no?, dimite, y ¿qué hace con eso? No es que renuncie y se va. No, esta es una estrategia. Dimite, adelanta las elecciones para el 20 de septiembre. El Partido del Desorden, en este caso en Grecia, ha señalado que ellos van a llevar candidato único y no lo van a apoyar. Tsipras en el fondo lo que quiere es poner a prueba su liderazgo y para saber si puede seguir negociando con la Unión Europea y hasta dónde. Pero ahí yo creo que hay un juego, porque un juego peligroso y medio perversillo de Tsipras con los griegos. Porque claro, porque la única fórmula económica que sirve en el mundo, creo yo, la única realmente que ha funcionado, es la estabilidad política. La carpetita. Y da lo mismo da lo mismo si Tsipras hubiese salido del euro, hubiese hecho una política completamente desentonada, si hubiese conseguido estabilidad política y acuerdos entre el país, yo creo que sale del hoyo. Si siguen este mismo juego que está saliendo ahora, de cambiar, de adelantar elecciones, de hacer alianzas y otras alianzas en el partido. Vamos a hablar de economía. Va a ir bien. Vamos a hablar un poco de economía, de cómo los factores externos golpean esta desaceleración económica y cuánto hay de situación interna. El señor Felipe Morandé va a estar con nosotros en segundos, exministro de Economía. No, de Transporte. De Transporte del gobierno de Sebastián Piñera. Economía. Les cuento que porque nadie tiene visión en 360 grados, Rafa, nadie. Mazda, salvo Rafael y Mazda en este caso, porque Mazda hizo lo que nadie había hecho. Mazda 6 con tecnología ActiSense, alarma en retroceso, de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. Ojo con eso. Este es el New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl. Hay ActiSense Mazda. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. 8:35 de este día 21 de agosto. Vamos y volvemos en Desde Cero. No se cambien, chicos. En Radio Cero, desde cero. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:36. Nadie puede ver en la oscuridad. Nadie puede evitar el cansancio. Nadie tiene visión en 360 grados. Por eso, hicimos lo que nadie había hecho. New Mazda 6, con tecnología ActiSense, sistema de control de luces altas, sistema de advertencia de cambio involuntario de pista, sistema de advertencia de punto ciego, alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl/ActiSense. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Me encanta ver series, películas, en la playa, en el campo, videos para aprender a cocinar. El Peral de Alexi. ¡Gol! Te cocino, te lavo, te plancho, todo tutorial. Pórtate al nuevo Plan Pro de Claro, ahora con el doble de gigas. Plan Pro 4 GB, por solo 24.000 pesos mensuales por un año, más Facebook, Twitter y WhatsApp, sin gastar los gigas de tu plan. Y lleva un Samsung Galaxy Grand Prime LTE, con cuota inicial 0 pesos. Ver más de lo que más te gusta con Claro es posible.
Este invierno se vive en Valle Nevado. Sube ahora y disfruta la adrenalina en el centro de esquí más importante de Sudamérica a 3.300 metros de altura. Encontrarás más de 1,5 metros de nieve recién caída, con increíbles pistas y un espectacular paisaje. Sorpréndete con la experiencia que la montaña tiene para ti y lleva tu deporte favorito al máximo. Vive el mejor fin de semana de la temporada en Valle Nevado. Es hora de subir. Tenemos más y mejor nieve. Ven y vive Valle. En Radio Cero, desde cero. Bueno, estamos de vuelta, estamos con Felipe Morandé, exministro economista, y vamos a hablar un poquito de la situación internacional, porque hay noticias en China, hay noticias en Grecia, y cómo eso también nos estaría pegando internamente. Felipe, bienvenido. Buenos días, Luciano. Hay un debate, Felipe Morandé, buen día. Hola, Claudia. Respecto, y en los economistas, respecto de cuánto esta crisis económica es externa, es decir, el valor la baja del cobre, cómo nos ha golpeado también la situación en China, y cuánto es interna. Esta es una discusión que ha tenido, además, que lo viene diciendo el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, diciendo que mayoritariamente esta crisis tiene que ver con el programa de gobierno Bachelet, y economistas que dicen no cerremos los ojos. Todo el mundo, y especialmente además si vemos nuestros vecinos, han sido golpeados por una crisis económica que no tiene que ver solo con la situación de Chile. Si tratamos de ponerle un poquito de objetividad, Felipe Morandé, ¿de dónde se gatilla esta crisis? Bueno, yo creo que el gatillo más importante es la caída del precio del cobre y la visión que tienen las empresas mineras respecto a la trayectoria de ese precio en el futuro, que les hace más o menos unos 2 años atrás tomar decisiones respecto a reducir sus proyectos de inversión. La caída de la inversión minera es lo primero que pasa en términos de esta secuencia de eventos. ¿Y eso pasó en el gobierno de Sebastián Piñera? Sí, hacia el tercer trimestre del año 2013 más o menos. Ahora, lo que pasa es que encima de eso, en un momento en que esto comienza a pasar, también se plantea el programa de gobierno de Michelle Bachelet con una alta probabilidad de ser aplicado posteriormente, y después cuando ella gana las elecciones y todo el programa de reformas que apuntan a cambiar diametralmente la economía chilena y luego encima de eso han sido mal aplicadas. Entonces es una cosa que se compone con la otra para hacer una situación como la que tenemos hoy día de bastante estancamiento, en fin, y de pesimismo rampante. Pero para ser como autocrítico con todos, si sabíamos que el cobre no iba a estar todo el tiempo siendo boyante, y de hecho mi papá está muy preocupado, no sé si puede despejar esa duda de que podemos llegar a que el cobre sea tan barato que casi no valga la pena, que tengamos que subvencionar a Codelco para que saque cobre, porque el cobre no va a valer la pena sacarlo. Está cerca del costo de producción hoy día, ¿no? Sí, está cerca del costo de producción. Si podemos llegar de los productores más ineficientes. Si podemos llegar más abajo del costo de producción, entonces ya estamos jodidos. No hubo entre todos los gobiernos y entre toda la sociedad chilena una falta de astucia o de comprender que había que buscar otro polo de inversión y de desarrollo, que no podíamos solo apostar a una sola carta que no siempre sería eternamente la nuestra. Yo creo que la sociedad chilena hizo un esfuerzo en esa dirección. ¿Con el vino? No. Me refiero a que en la época de las vacas gordas, ¿sí? Y esto fue implementado por el ministro Velasco en su momento, cuando era ministro de Hacienda, la creación de un fondo de ahorro, en el fondo un chanchito, sí. Donde el Estado fue poniendo los excedentes que tenía por el cobre, dado que es dueño de Codelco y tenía más tributación de las empresas mineras privadas, y fue poniendo moneditas ahí, y llegó a juntar del orden de 20.000 millones de dólares en esa reserva. Pero la invirtió y eso fue... pero las invierte en instrumentos financieros, las invierte en ese tipo de... Claro, y lo que dicen entonces... Pero acabo de entrevistar a Vicar ayer. Eso es economía de jubilado. Fue una política que permitió que la crisis del 2008, que según acabo de entrevistar a David Gallagher, que asesor también, además de un tipo muy culto, asesor financiero internacional, dice, esa crisis del 2008 probablemente fue un poco peor que esta, pero al haber tenido un manejo económico, como tú dices, de viejito jubilado, es prudente o del Partido del Orden, eso permitió que la crisis llegara de una manera distinta. Y lo que se critica es que lo que sucedió acá, digamos, visto desde el punto de vista de qué hicimos nosotros internamente para enfrentar la crisis,
es que no hubo una previsión. Y se habló de brotos verdes, de que este país iba a mejorar, y no llega, y los brotes de haber sido 2 capullitos que florecieron y no, o sea, hubo una mala proyección del ministro de Hacienda, Alberto Arena. Bueno, sí, eso es lo más reciente, pero frente a la pregunta de Rafa de si hicimos algo o no en la época del boom del cobre, sí se hizo. Pero no invertimos. Lo que yo digo que lo de jubilado está muy bien, o sea, me parece una gran... Felipe, Rafa apuesta a que Chile no se industrializó en otras áreas. O compró algo, o inventó algo, no sé. Pero que con el creatividad cero. No. Lo que pasa es que tú tienes que esperar que las variables reaccionen, esto es un poco más sofisticado, pero tienes que esperar que las variables reaccionen frente a la realidad económica. Es decir, en el caso del cobre, si tú tienes un precio del cobre muy elevado, el país tiene un periodo de bonanza, ¿verdad? En ese momento, una variable que es muy importante, el valor del dólar, el tipo de cambio, se va para abajo, digamos, se aprecia el peso. Yeah. Entonces lo que tú tienes que hacer como fisco, como Estado, como una política para enfrentar esto, es ahorrar para que ese efecto tenga 2 resultados. Primero, que tengas plata cuando las vacas estén flacas, y segundo, porque al ahorrar el Estado, el valor del dólar no cae tanto, y por eso no se estimula en demasía el resto de la actividad económica. Y al revés, y esto es muy importante, cuando las vacas están flacas, tú puedes usar los ahorros previos, como se hizo en el 2009, y como va a ser el gobierno el próximo año, ojo. Sí, poner plata en la gente. Y en segundo lugar, dejas que el dólar suba. Yeah. Y si el dólar sube, lo que pasa es que surgen nuevos sectores productivos que estaban un poco apagados porque no eran competitivos. ¿Y qué pasa ahora? Le pasó a Chile en la década de los 80, cuando tenía un dólar alto, y surgió, ¿no es cierto?, el vino, surgió la fruticultura. Pero ¿por qué ahora, Felipe Morandé, ya desde la economía, por qué ahora este dólar bordeando los 700 pesos tiene tan preocupado a tanta gente y está todo el mundo viendo que va a ser el Banco Central? ¿Están contentos a otros? ¿Los exportadores están felices? Pero a los exportadores, pero mayoritariamente. ¿Cuál es la oportunidad del dólar alto? Lo que pasa es que el dólar alto, más que algo que esté ahí por decisión de alguien para conseguir algún resultado, es una consecuencia de lo que está pasando con la economía. En general, cuando los países van hacia una situación de ser más pobres, como nos pasa a nosotros hoy día en Chile, pues tenemos un valor del dólar del cobre muy bajo. El dólar. Somos más pobres. ¿Y cómo se refleja eso en un precio clave como el dólar? Sube. El hecho de que el dólar suba significa que somos más pobres. ¿Y por qué somos más pobres? Porque la gente ahora tiene que pagar más para comprar un televisor, un auto o cualquier cosa que tenga que ver con producción importada, que es mayoritaria en Chile por lo demás. Entonces, eso es un poco lo que responde a este asunto. Hoy día estamos en una situación de un país que es más pobre en términos relativos, y eso se refleja en el valor del dólar. Y ese valor del dólar alto lo que va a hacer, a vuelta de la rueda, es estimular a ciertos sectores productivos a que puedan desarrollarse mejor y aumentar las exportaciones y el ingreso. Es muy sesentero decir que pensar en sustituir importaciones, a empezar a hacer las cosas acá. Bueno, con el dólar alto se empiezan a sustituir solas. Ya, pero estimulado por el Estado. No, pero ¿para qué? Digamos, si tenemos esta variable que hace todo el trabajo en forma casi automática, ¿no? Obviamente todos estos procesos son dolorosos. O sea, el hecho de que suba el tipo de cambio, el dólar, ¿verdad?, de un momento a otro, ¿no es cierto?, de 480 como estaba, a 700 como está hoy día, en un plazo de menos de 2 años, ¿eh?, significa que mucha gente sufre, porque obviamente tenemos que meter una mano al bolsillo para pagar más caro por la benzina, por los... ¿Se hubiera podido hacer al revés? ¿Qué se hubiera podido hacer teniendo en consideración que ya sabíamos que el precio del cobre iba a la baja, ya sabíamos que los niveles de crecimiento del país iban a estar entre tantos y tantos puntos, porque en algún minuto se calculó para la política económica del año siguiente en la ley de presupuesto, que se llevó un 4% de crecimiento y se está creciendo a menos del 2%. ¿Qué se hizo en términos internos que se pudiera haber hecho distinto para obtener mejores resultados? A ver, yo creo que hay un problema de situación en la realidad, en la autoridad económica del actual gobierno, por lo menos la anterior. ¿De percepción de la realidad o de situación? De ubicarse bien en la realidad. De leer bien la realidad. De entender... Porque en el fondo el programa de gobierno Bachelet se hizo sobre la base de que el país seguía creciendo al 5% y que teníamos un precio del cobre elevado. Y el presupuesto de Piñera también se hizo pensando que el país crecía... El presupuesto de Piñera, el último, para el año también pasado, se hizo pensando... Se hizo sobre la base de un crecimiento en torno al 4 y un precio del cobre más elevado. Eso es correcto. ¿No es eso cierto? es correcto. Pero ahí lo que importa son unas... Bueno, no voy a entrar en esas technicalidades, pero unas variables que se llaman estructurales, el crecimiento de tendencia, el precio del cobre a largo plazo. Pero lo fundamental es que más allá de esos valores que se usan para calcular el presupuesto,
lo que se tenía en la cabeza quienes hicieron el programa de gobierno de Bachelet fue esto, de que la economía seguía en este carril de bonanza persistente, por si no decir permanente, ¿verdad? Y por tanto eso les daba para pensar en un aumento del gasto público tan relevante como error el que está de considerado en ese diagnóstico. programa. Error de diagnóstico. Es un error de diagnóstico y un poquito un mareo respecto de lo que es la realidad. Ya. Y eso no se ha dado, Entonces, frente a eso, hoy día nos encontramos con un programa de gobierno que es muy ambicioso en términos de cambiar cómo funciona la economía, con todos los efectos que eso tiene sobre el propio funcionamiento de la economía, ¿no es cierto? Es como tratar de echarle diésel a un auto que funciona con benzina. Por lo menos al comienzo esto va a funcionar de un modo bien raro. Y en segundo lugar, esto lo hacen en un momento en que la economía empieza a guatear desde un punto de vista del crecimiento por razones externas. Entonces, es como absolutamente a contrasenso de la realidad. Pero no hay un... Estamos con Felipe Morandé aquí en este pero no sientes que igual puede ser que esté mal, no sea mal el momento, sea mal hecho, pero que si no cambiamos el auto de la benzina dicen no vamos a durar mucho tiempo más. Estoy hablando, por ejemplo, el tema de la productividad y la reforma laboral. Puede ser que la reforma laboral esté mal hecha, está mal escrita, pero si seguimos con una productividad tan baja y con sueldos que son reflejo de esta productividad, sueldos que son bajos para trabajar, o sea que lo que yo resumo como yo juego al que te pago y tú juegas al que trabajas, y así todos estamos jugando a que estamos ocupados, pero nadie hace realmente nada. No, el país tiene muy poca posibilidad de ganar alguna parte más allá de lo que está ahora. ¿No sientes que hay como una necesidad de cambio de regla del juego al margen y que si no, como jugábamos antes no íbamos a llegar a ninguna parte? Bueno, yo creo que estábamos llegando a alguna parte, pero ciertamente habría problemas que corregir, ¿eh? Por ejemplo, si la productividad, ¿tú sientes que es un problema? La productividad es un problema, definitivamente, y tú lo dices muy bien. La productividad en la década de los 90, la época dorada, contribuía con más de la mitad del crecimiento de la economía. Hoy día, particularmente el año pasado, la productividad contribuyó con una cifra negativa al crecimiento. Menos negativa. O sea, es decir, si el crecimiento fue 1,9, la productividad aportó menos 0,5. Y no trabajamos menos que antes. Si hubiéramos sido igual de productivos que el año 13, habría el crecimiento sido 2,4%. Así de mal está la productividad, para ser bien honesto. El gobierno Piñera trató de hacer algo con el programa ese que tenía el ministro Fontaine de la agenda pro competitividad, pero llegó más o menos avanzando como hasta un 30% de esa agenda. Y este gobierno se olvidó absolutamente de esa agenda, y está en otra. Cuando se discute, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, no se está pensando en productividad, se está pensando en un tema de redistribución de poder y de ingresos al interior. ¿Pero eso ayuda a la productividad o no? ¿Ah? ¿Eso podría ayudar a la productividad? Pero hay que darle como 3 vueltas al argumento para que llegue a un aumento de productividad. Más bien uno tiende a pensar que es un tema de cómo se reparten las rentas dentro de una empresa. Eventualmente, si es que los trabajadores se sienten más contentos, que tienen un sindicato poderoso y eso les consigue un mejor salario, y ese mejor salario lo hace trabajar más, podría entonces afectarse la productividad. Pero lo veo como un argumento de tercera línea, respecto de otras cosas que son mucho más relevantes. ¿Cómo cuál crees tú que ¿Cómo lo tiene hoy día el ministro Valdés un poco? Capacitación, por ejemplo. Yo creo que la capacitación en Chile es muy mala y tiene que mejorarse en un 500% para tener de verdad, ahí sí, salarios que sean mayores, porque los trabajadores son verdaderamente más productivos. Pero Morandé, te llevo un poquito también a la comilla contingencia política económica. Sí. Hemos visto ahí un gallito entre el famoso realismo sin renuncia, y donde la duda está puesta sobre cuánto realismo, cuánta renuncia, a qué se renuncia y cuál es el realismo. Digamos, es como ambiguo, digamos, ese gallito. Tú debes conocer a Rodrigo Valdés, seguramente. Sí, mucho, trabajamos juntos en el Banco Central. Y por lo tanto, primero, ¿qué opinión tienes de él? Cuando tú lees y escuchas que la nueva mayoría habla de realismo sin renuncia y miras a Valdés, ¿qué lees? Bueno, yo tengo la mejor opinión profesional de Rodrigo y también personal, una gran persona. Ahora, él es un ministro de Hacienda en un contexto, contexto político, con una presidenta que no piensa como él en muchos aspectos. ¿Te queda claro y con una coalición política que además está muchas veces en la antípoda de lo que Rodrigo hubiera hecho si es que hubiera podido elegir el momento en cual ser ministro de Hacienda. Pero bueno, es lo que le tocó y está tratando de hacer, en su opinión, lo mejor que puede. Y en ese sentido, la reforma laboral, por ejemplo,
aprobada ayer como la idea de legislar, ¿viene a ayudar a la línea, a tu juicio, del realismo de Valdés o más bien lo puede complicar? A ver, lo que hay ahí es una contraposición entre quienes empujan el proyecto tal como salió a la Cámara de Diputados y quienes dicen que hay que introducirle algunas modificaciones para que no sea tan perjudicial respecto de la creación de empleo y de la posibilidad de que otras personas se incorporen a la fuerza de trabajo, porque claramente el proyecto como está va a tener un impacto negativo sobre el empleo y sobre la disponibilidad de puestos de trabajo para quienes hoy día están fuera de la fuerza de trabajo. ¿Por qué va a tener ese efecto? Porque los temas, digamos, en conflicto en esta reforma laboral son si se reemplaza el reemplazo de huelga, porque eso podría afectar el empleo. A ver, no es solo el reemplazo de huelga, ese es un aspecto muy relevante. También está la titularidad sindical, es decir, que todos los trabajadores de la empresa finalmente terminan afiliados a un sindicato. ¿Y eso por qué podría reducir el empleo? Porque en general tú tienes que quien invierte en un proyecto, quien emprende algo y tiene para eso que contratar personas que trabajen en esa empresa, tiene que hacer sus cálculos de modo que el proyecto le dé rentable, ¿verdad? Porque si no pondría la plata ahí. Claro. Ya, pero ¿no es rentable si hay sindicato? Y eso implica, ¿verdad?, tener unos costos laborales que le cuadren para que el negocio le resulte, ¿no? Si esos costos laborales se empiezan a disparar más allá de lo que es capaz de ese negocio de producir, bueno, el negocio va a tener que cerrar. Y lo que pasa entonces con un sindicato extremadamente poroso que puede, ¿no es cierto?, de alguna forma extorsionar al dueño de la empresa con hacerlo quebrar, simplemente porque, por ejemplo, no se puede reemplazar a los trabajadores que están en huelga en caso de que llegue a esa situación. Entonces el tipo dice, bueno, ¿para qué me voy a embarcar en este proyecto? Por tanto, ahí se van a dejar de generar puestos de trabajo. ¿Pero por qué el sindicato quisiera quebrar a la empresa? No es que quisiera quebrar, esto es un juego. Esto es un juego donde cada jugador va a tratar de tremar su postura para conseguir lo más de la negociación, lo más posible. Pero yo creo que los empleadores piensan que los sindicalistas son iguales que ellos, porque ¿a qué le importa? ¿Al sindicato no le importa que quiebre la empresa? No, sí le importa que quiebre la empresa. Yo creo que pero las cosas de la negociación se pueden seguro. Pero sí tienen. Pero acá el sindicato tiene la impresión, muchas veces, y esto siempre es pensar un poquito mal, pero tiene la impresión de que el dueño de la empresa está de alguna forma beneficiándose mucho más allá de lo prudente y que podría compartir parte de esas rentas con los trabajadores. Esa es la opinión que existe. Y por tanto la negociación lo que trata es de conseguir una tajada lo más grande posible de esas rentas que genera el negocio. Ahora, en eso se puede equivocar. Claro. Puede extremar la postura, puede ser muy duro, diciendo aquí voy a ¿no es cierto?, poner la pistola encima de la mesa a ver si el otro tipo se rinde. Y si el otro tipo no se rinde, bueno, puede llegar a una situación donde la empresa finalmente termina quebrando. Oye, pero hay algo no es que lo quiera el sindicato, pero Felipe, con lo que yo no estoy de acuerdo con una afirmación que tú dijiste. Tú dices que el ministro Valdés tiene una posición diametralmente distinta a la presidenta, que está haciendo lo que buenamente puede, y lo que uno ha observado desde fuera es que el ministro Valdés lo único que ha hecho es reunirse con algunos diputados, con políticos, con agentes económicos y señalar que no hay plata, que moderemos el gasto, pero todavía no hemos visto ninguna propuesta formal que indique cómo se va a mejorar la productividad, cómo vamos a echar a andar la economía, cómo vamos a tratar de sacar este asunto para adelante. Entonces, quiero que tú me expliques qué es lo que estaría haciendo el ministro Valdés o qué es lo que debiera hacer para que esta cuestión se destrabe, porque lo que estamos viendo es que las perspectivas para el próximo año son malas, ¿verdad? Y que el gobierno tampoco está tomando ninguna posición, porque el liderazgo finalmente de la presidenta no apunta a tomar ninguna posición. A veces realismo, a veces renuncia, pero ¿qué está haciendo hoy día el ministro de Hacienda? ¿Qué está haciendo en términos económicos para reactivar esta economía? Bueno, su principal objetivo hoy día es decir que las cuentas públicas están estresadas, que la plata no alcanza para hacer todo lo que se quiere hacer de una vez, y eso implica, entre otras cosas, que el próximo año el gasto público, en vez de crecer casi un 10 como este año 2015, va a crecer en un 4 o 5% máximo, lo que tiene un impacto importante, ¿verdad?, en los programas que se puedan llevar a cabo, y enseguida también en lo que aporta el gasto fiscal desde el punto de vista macroeconómico, que este año, fíjense, este año la economía va a crecer, en mi opinión, con suerte, 2%, 2,1%, entre 1,8 y 2 por ahí. Y buena parte de ese incremento del producto este año va a tener que ver con el aumento del gasto fiscal. Casi la mitad. Entonces es un suicidio bajarlo.
Bueno, ese es el punto, ese es el riesgo que toma Valdés hoy día, porque dice, el próximo año vamos a ponernos serios, vamos a crecer el gasto público, por ejemplo, en 4. Sí, que la gente que se pone seria es muy triste. Pero ¿cuál es la jugada de él? La jugada de Rodrigo Valdés es voy a ser más conservador con el gasto, voy a ser serio, voy a ser austero, porque eso es lo que el mercado espera de una buena administración del Estado. Los privados esperan de una buena administración del Estado. Y por ahí entonces él cree que puede aumentar la confianza de los privados en la gestión de Bachelet y su gobierno. Y se produce ese efecto mágico, una política austera, y aumenta la inversión. Pero es un error total. Creemos de que de verdad hay un gobierno serio al mando. Pero se puede equivocar. Es un error total. Se puede equivocar y el problema es que ahí está jugando con bastante riesgo, porque el próximo año puede que la inversión privada no se estimule, pues es muy probable por lo demás. ¿Por qué? Y el gasto público crezca menos. Entonces el próximo año ni siquiera podríamos tener esta palanca de crecimiento como se Si llevamos, Felipe Morandé, llevamos un poquito la economía, poco, pero llevamos la economía al cotidiano, a la ciudadanía, claro, al que va al supermercado, al que vemos que, y además viene hay un informe, digamos, que muestra cómo en Chile los alimentos son casi un 40% más caro que cualquier otro país de la OCDE. Si vamos al cotidiano, a la gente que va al supermercado, a la que se quiere comprar una casita, el que quiere cambiar el auto pero no sabe porque el dólar subió, lo que hemos visto en las noticias todos estos días. ¿Cómo impacta a la mayoría de los chilenos la economía? Saquémoslo, digamos, del macro. ¿Cuál es la situación económica del país ciudadanamente? Bueno, yo creo que es de regular a mala, para ser bien claro, porque, y lo vemos en las percepciones que tienen las personas, ¿no? O sea, las encuestas dicen que la gente cree que el país va por un rumbo equivocado, ¿no? Están pesimistas respecto del futuro, y esto no estoy hablando yo de los empresarios de la SOFOF, aquí es todo el mundo, y claramente esa percepción se basa también en hechos concretos. O sea, hay problemas hoy día para encontrar pega en muchos ámbitos. Los sueldos y los empleos que se encuentran no son de la misma calidad o del mismo tipo que había antes. Hay mucha creación de empleo público, pero quién sabe dónde, en municipalidades, en servicios del Estado, pero no está muy bien, no está claro en qué tipo de actividad son y si son mejores o no que los trabajos que dejaron las personas que se cambiaron ahí. De modo que hay una situación que es más aflictiva. Hay que agregar además que hay menos disponibilidad de crédito. Los bancos no están prestando hoy día tan graciosamente a los sectores C2, C3, por ejemplo, y es más difícil conseguir un crédito. Las mismas casas comerciales también están restringiendo el crédito. Entonces, y tienes tú además una inflación que está arriba de 4%, en algunos ítems mucho más que eso. Eso es el dividendo, eso. Claro, y no solamente eso, los arriendos están subiendo, los precios de la vivienda, todos los precios de los productos importados están subiendo mucho. Entonces hay una situación que la gente la siente aflictiva y no nos va a ser fácil salir de esta. Ahora, una pregunta muy boba, pero muy boba. ¿Un país puede entrar en una crisis así como la que estamos contando desde hace un año y medio que asumió Es que esta es como Bachelet? una crisis a fuego lento, ¿te das cuenta? Ya. No es que hayamos tenido acá un batatazo, así como fue el 2008-2009. Sí. Que nos afectó a todos y a todo el mundo, y que tenía una receta más o menos razonable y fácil de salir. Ahora estamos en una situación de estancamiento donde no hay ninguna crisis así profunda, sino que una situación de regular a mala, y donde también tenemos esta convulsión política que nos hace ser bastante más extremistas, que si vamos para allá o vamos para acá, y que tiene como consecuencia entonces que el futuro se vea complejo. Pero no significa que estemos en una crisis así tan profunda como la del 2008-2009. Solamente esto como de cocción a fuego lento en una situación que es de regular. Sí, y poca salida se ve porque estamos dependiendo de China, cuyas señales además son bastante... Pero que, yo creo que hay que no hacer un país algo transparente, digamos, China. Es verdad que lo de afuera nos viene dado, ¿verdad? Y que China vaya para allá o para acá no tiene nada que ver con lo que hagamos en Chile, pero sí podemos hacer cosas en Chile para, por lo menos, aminorar el efecto. Así como el año 2009 el ministro Velasco puso encima de la mesa 9% del PIB, o sea, cualquier cantidad de plata, para que son, no sé, 10, 15, 11 mil, 12 mil millones de dólares puso sobre la mesa para salir de la recesión. En esta oportunidad, esa alternativa no va a estar tan disponible, pero sí va a estar disponible la alternativa de decir, oiga, pongámonos serio con las políticas que estamos llevando adelante. Por ejemplo, yo creo que es de una irresponsabilidad total cuando la gente, la nueva mayoría, dice,
este proyecto de reforma laboral no se preocupa del tema del empleo, está preocupado del rebalanceo de poder al nivel de la empresa. Lo que pasa es que el empleo no tiene que ver con este proyecto. Eso está mal porque cualquier cosa que se haga con el mercado del trabajo, aunque tenga otro objetivo, termina afectando el empleo y en este caso afectándolo negativamente. Por tanto, no es responsable que una autoridad diga que este proyecto, porque no está con el objetivo de afectar el empleo, no va a dejar de afectarlo, y en este caso negativamente. Y dentro de los ajustes de la reforma tributaria, los dos regímenes que existen hoy día, y que se va a mandar una ley especial para tratar de arreglarlo y hacer primar uno de los regímenes por sobre. ¿Te parece que va en el camino correcto? Yo creo que se dijo que la reforma tributaria no le iba a pegar a la economía y vimos que no. Más que un camino correcto era lo único que había que hacer, porque la otra opción no tenía ni una viabilidad práctica. Por tanto, claro, va en el camino correcto porque es sensato hacerlo, pero de todas maneras lo que va a quedar es toda la reforma, excepto eso, y toda la reforma, excepto eso, todavía es un problema, porque hay aumento de los tributos para las personas están pagando más, van a pagar más por las casas, están pagando más por los cigarrillos. ¿Y qué más se puede pagar por las casas? Yo encuentro que ¿qué más? De verdad, si uno mira, y fíjate que lo peor si uno de mira, todo, como si uno compara el ingreso medio chileno, de la gran mayoría, y los precios, pienso, de los arriendos, y los precios del alimento, yo no sé cómo está viviendo. Lo peor de todo, Claudia, es que la forma en que está hecha este aumento de tributo a la venta de vivienda, que parte el próximo año, le pega mucho más a la vivienda que están entre 2.000 y 4.000 UF. Ahí está el grueso del efecto. 12-13% de subir los precios de la vivienda. ¿Y quiénes compran esa vivienda? La clase media. Entonces, esa política es un golpe en la cabeza a la clase media, que hoy día es absolutamente mayoritaria. Bueno, y eso explica en parte por qué la gente que no es tonta tiene tan castigada la reforma y tan castigada políticamente a la presidenta. Pero me dejaste muy preocupado con la política de Valdés, porque si el crecimiento se debe mucho a la inversión pública, quitar eso para que los empresarios estén contentos, no. O sea, se supone, yo supongo que los empresarios no han dejado de invertir porque no les gusta la política económica del gobierno, no han dejado de invertir porque no ven una oportunidad de inversión. Exacto. Entonces decir que van a invertir porque yo cambio mi política de mi política de fiscal, o sea, mi política de pública, no es una estupidez, ¿no? No sé si es una estupidez. Yo creo que Rodrigo está muy influido por su paso por el Fondo Monetario, donde lo principal siempre es una buena administración fiscal, y esa es como una condición necesaria para que florezca la inversión privada, lo que es correcto, pero no es una condición suficiente. No. O sea, tú tienes que agregarle mucho más cosas al paquete para que al final la austeridad fiscal sea una causa de mejoría en la inversión, como por ejemplo reconducir las reformas por un camino que sea más pro inversión privada, y eso es lo que no está pasando. O como hacer obras públicas o hacer centrales hidroeléctricas, que es lo que el construir. O sea, para tomar tu punto, a mí me gustaría mucho más una combinación de políticas que no apelara tanto a la austeridad fiscal, pero que gastara en cosas, pero así y mantuviera una inversión fuerte pública, por ejemplo, pero al mismo tiempo que reenfocara el resto de las políticas, el resto de las reformas, de una manera tal que propendiera a que la economía vuelva a crecer, la economía vuelva a tener inversión privada. O sea, que se hiciera inversión pública, pero productiva. O sea, más micro que macro, eso es ponerlo de alguna forma. Sí. Okay. 9:05 de la mañana, Felipe Morandés, muchas gracias por estar aquí en Desde Cero. Un placer. Luciano Cruzcoque, nos vemos el próximo viernes. ¿Algún datito de fin de semana? ¿Algún librito? No, me dicen que la película de Polanski está buena, sí. La nueva se acaba de estrenar. La obra de Rafa Gumucio, por supuesto, que ya la hemos recomendado, de Cormac McCarthy, ¿verdad? Sunset Limited. Sí. Es muy buena. ¿Y dónde la están dando, Rafael? También se acaba de estrenar. Teatro Católica. En la sala Eugenio Dilbon del Teatro Católica. Es la que hace Marcelo Alonso con Farías, con Roberto. Y también se acaba de estrenar. Está increíble esa obra. Está bien. Sí. Y estuve ayer ahí conversando con Marcelo Alonso. Y se acaba de estrenar también Radrigán, la última obra de Informe para Nadie, que la protagoniza Daniel Alcaíno, que parece que está muy bien también. Eso me atrevería a decir en términos de datitos culturales. Que tengan un buen fin de semana, descansados, y nos escuchamos el lunes. Gracias, Felipe Morandés, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Chao, Rafa. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca,
un banco que se mueve contigo. New Mazda 6. Potencia tus sentidos. En cero son las 9:07. Sea parte de la 5ª versión del encuentro profesional de la industria alimentaria más importante del país, Espacio Food and Service 2015.